Bueno, vamos a continuar con la unidad uno. Bueno, acá estamos con unique y check. La restricción unique es cuando no se puede repetir un valor. Por ejemplo, nosotros el número de documento no lo usamos, yo no lo uso, no es que esté mal usarlo, pero como un identificador principal de una tabla. Pero se puede especificar una restricción en el campo DNI que sea unique, porque sabemos que el DNI no se repite, ¿sí? Si yo voy a un lugar y digo mi DNI, eso está bueno porque decir, bueno, a ver, no, ingresaron mal el DNI, ya hay otro que tiene ese DNI, no puede ser que vos tengas el mismo DNI que la otra persona, ¿sí? Eso es el unique, no permitir que se repitan valores. Pero ese campo no oficia como clave principal. La clave principal es otra cosa. Una de las propiedades de la clave principal también es que sea unique, pero identifica o sea, sería como una opción. Este unique sería como una alternativa a la clave principal, ¿sí? Pero no es la clave principal. Y el check es cuando tengo dentro de un rango de valores, decir, bueno, mira, por ejemplo, estaciones del año, vaya a decir semestre, estaciones del año, o es invierno, o es otoño, o es verano, o es primavera, no puede ser otra cosa, ¿sí? Bueno, en el género era antes masculino, femenino, ahora hay muchos más, vamos, agregamos otro. Pero en usuario, yo quiero manejarlo si es activo o inactivo, nada más. Bueno, o es activo o es inactivo, no hay otro estado para mi tabla clientes, ¿sí? Bueno, ¿qué es esto? Sistemas, bueno, acá los sistemas, diferentes sistemas gestionados de base de datos, hay algunos, hay muchos más, ¿sí? Eso después ustedes, depende del mercado, depende de la empresa donde trabajan, depende de el objetivo que quieran, depende de la facilidad de uso, etcétera, etcétera, ustedes van a elegir una u otra. Porque más allá del motor de base de datos es aprender a usar una herramienta, punto, ¿sí? Por eso les dije, esto no va a ser un curso de MySQL, esto es la materia base de datos uno. MySQL es la herramienta que estamos usando para poder practicar, ¿sí? Pero después, cuando ustedes se metan en SQL Server, para ustedes va a ser aprender a usar otra herramienta, pero el lenguaje, la estructura y todo, ustedes ya la van a tener incorporada, ¿sí? No nos limitemos a una, no se queden con una, conozcan más, busquen, ¿sí? Ahí está el motor, el tipo, por ejemplo, fíjense que está, acaso, este es relacional. MySQL, MariaDB, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2, SQLite. Bueno, Oracle es relacional, pero fíjense, también tiene otros tipos, ¿sí? Los sistemas operativos donde funcionan, que antes Microsoft MSQL solamente trabajaba con Windows, ahora ya se abrió, se vieron que Microsoft es medio, o trabaja con sus productos, bueno, se está adaptando a otras cosas, ¿sí? Después fíjense que acá tenemos MongoDB, que es la que vamos a ver. Yo la verdad que me confundo con el tema de los cuatrimestres. No sé si vamos a tener en el segundo cuatrimestre base de datos 2 o recién el año que viene. No sé a qué cuatrimestre corresponde. Ahora que hubo todo este cambio, creo que vamos a tener el año que viene. Esa es la que vamos a ver en base de datos 2, ¿sí? Así que bueno, después en el mercado hay un montón. Ustedes ya van a decidir ustedes qué usar y qué no. Bueno, esto más o menos vamos a pasarlo de largo porque esto ya ustedes ya lo saben, el tema de cómo es la arquitectura. La arquitectura cliente-servidor, ya saben que el cliente es el que pide, el servidor es el que me va a dar el servicio. Así trabajan los motores de base de datos distribuidos, ¿sí? En el servidor vamos a tener instalado la base de datos. Generalmente es así. A ver. Por una cuestión de seguridad, por ejemplo, ustedes no sé si han trabajado con los hosting, o, bueno, yo en un hosting que tengo todo junto, pero en realidad no sería lo óptimo. Lo óptimo en una empresa, o entras a una empresa a hacer una empresa grande, instalas el software, todo. La base de datos la ponemos en un servidor dedicado de base de datos, ¿sí? Y ese servidor no está publicado, o sea, está interno, ¿sí? Y en otro servidor tenemos la aplicación, el software de escritorio, lo que sea que vaya, o sea, el software que vamos a usar para acceder a esa base de datos. Y ese es el que estaría publicado, o sea, el que tendría acceso, o sea, lo publicamos a internet, listo, que todos puedan ingresar de todos lados.
pero la base de datos la cuidemos. Fíjese hasta en eso. Internamente la cuidemos. Pero puede suceder que no, puede suceder que directamente tenemos todo instalado en un servidor y accedemos desde el cliente directamente a la base de datos. ¿Sí? No. Cada uno lo maneja como puede, como le dan los números, porque tener más servidores implica más dinero invertido. ¿Sí? Pero realmente es así. Pero bueno, acá estamos hablando del procesamiento distribuido. Nosotros la base de datos la podemos tener en una compu y la podemos usar desde diferentes otras compus, ¿sí? Mientras tengamos el cliente instalado en la computadora y mientras abramos ciertos puertos y bueno, algunas cuestioncitas más. MySQL apenas lo instalamos ya nos abre los puertos y nos permite ese procesamiento distribuido. Lo único, de última, en las últimas clases, si quieren, les doy como un tutorial, pero apenas lo instalan ya les sugiere que tenga los que ya tiene los abiertos, ya está configurado para conectarse en red. Lo único que tienen que hacer es crear un puerto, creo que es el 3306, yo, para que pueda pasar a través del firewall y ya se puede usar localmente. Eso es maravilloso. Cosa que no pasa en SQL Server. SQL Server tiene como, es más restrictivo y hay que hacer algunas configuraciones, tampoco es mucho más, pero es como que cuando instalamos MySQL ya sale con todos los puertos abiertos para poder trabajar en los protocolos abiertos. El puerto lo tenemos que abrir acá para trabajar a través de la red, ¿sí? Poder conectarnos a través de la red. Bueno, acá está la arquitectura, el cliente por un lado, el servidor por el otro. Bueno, estas cosas son cuestiones que, como para que ustedes puedan ver cómo funciona estructuralmente hablando. Los tipos de usuarios que van a usar, ya hablamos, ¿sí? Los usuarios normales, ¿sí? Los no sofisticados, los que no entienden, los que interactúan a través de un sistema, ¿sí? Con la base de datos. Después están los programadores de aplicaciones, si ustedes se dedican a esto, capaz que hacen las dos cosas, generalmente el que programa y hace un software más o menos mediano y chico, lo hacen todos ustedes, ¿sí? Escribís el programa, haces la cadena de conexión, armas las consultas y va y viene, ¿sí? Los sofisticados son los que interactúan con el sistema sin escribir programas, o sea, van directamente a la base de datos y te hacen la consulta, que hay, a, eh, a lo mejor ustedes son los administradores, pero tienen gente que les hacen de todo lo que es las consultas. Los especializados que se especializan en diferentes aplicaciones de base de datos para generar, porque como les dije, tienen lenguaje y se pueden generar diferentes cuestiones, datos gráficos, bueno, todas estas cuestiones. Y después están los que serían ustedes, los administradores de base de datos, y es que se van a dedicar pura y exclusivamente a las bases de datos, ¿sí? Que son los expertos. Y acá habla de lo que hace un administrador de base de datos, ¿sí? Define el esquema, la estructura, los métodos de acceso, modifica ese esquema, o sea, es ahí donde aplica el DDL, el lenguaje este de definición y manipulación de la estructura de la base de datos, concede acceso a los datos, ¿sí? Hace las copias de seguridad, se fija si en este disco se puede o no se puede instalar, ¿sí? Hay espacio o no hay espacio, hasta dónde va a aumentar la base de datos. Todas esas cuestiones las administra, las hace en realidad el administrador de la base de datos, ¿sí? Hace toda esta cuestión. La base de datos, mira, está andando mal, está andando lenta. Va a venir el programador y te va a decir, mira, yo estoy haciendo un listado de tal cosa y está lento, y está faltando un índice, algo. De eso se encarga el administrador, de ver que la base de datos sea óptima, que esté bien normalizada, las relaciones estén bien, que se hagan las copias de seguridad. Bueno, si ustedes entran en una empresa y van a ser administrador de base de datos, van a hacer todas esas tareas. Van a ayudar también en la consulta porque ustedes van a conocer la base, lo esencial, la base del sistema, la base, o sea, es lo que tiene que estar bien armado. Por eso es muy importante el tema de la estructuración y el tema del administrador de base de datos, ¿sí? Fíjense, chicos, que ya nos estamos yendo por otro lado. No sé si muchos han creído, no, yo entro a la carrera programación, tecnicatura en programación y lo único que voy a hacer es programar. No, pueden hacer muchas cosas más. Sí está todo relacionado. ¿M? Si se dedican a programar de cajón, van a hacer base de datos también, más allá que no sean administradores de base de datos, van a hacer consultas, van a hacer cosas, tienen que saber el lenguaje SQL. O sea que si no les gusta la materia esta, o sea, no sé, trabajan con otro que haga todas las consultas, ¿sí? Pero fíjense que si no les gusta programar, o a lo mejor se meten en esto y dicen, profe, me di cuenta que no me gusta programar, bueno, puedes meterte en esto.
puedes meterte en todo lo que es administración de base de datos, ¿sí? Bueno, y ahora, por último, creo que es la última parte de la unidad uno, independencia de los datos, chicos. Que esto es el fuerte, lo bueno es que podemos tener por separado las cosas, ¿sí? En los primeros sistemas administradores de base de datos existía una conexión cercana entre una base de datos y los programas que la utilizaban. En esencia, el sistema administrador de base de datos era considerado como parte del lenguaje de programación, como les conté recién en el video uno. Yo trabajaba con Fox y Fox tenía incorporado su base de datos. Esa base de datos, la verdad que no sé, ya ni me acuerdo ni cómo funcionaba, no sé si podría haber trabajado, no sé, algún programa en C Sharp o en Visual Basic o lo que sea, si podría haber hecho una cadena de conector de conexión y a poder haber usado esta base de datos. No sé si se, creo que no. Esta base de datos de Fox solamente funcionaba con Fox. No quiere decir que Fox, este lenguaje, no se hubiese podido conectar con otras bases de datos, ¿no? Eso, pero pasaba eso. Hoy no es así. Llegó un momento que se empezaron a dividir. Seguramente antes de Fox había otras, que yo ya no llego a esos tiempos, soy un poco más joven, pero pasaba eso. El lenguaje estaba muy relacionado o sea, el programa estaba muy relacionado a la base de datos. Hoy no pasa eso. Esa asociación tan cercana entre las bases de datos y los programas relacionados condujo a problemas de mantenimiento del software. Y sí, el concepto de independencia de datos surgió para solucionar los problemas en el mantenimiento de estos programas. La independencia de datos significa que una base de datos debe tener una identidad separada de las aplicaciones que la usan, ¿sí? Los programas, los formularios, los reportes, lo que sea que usemos para acceder a esa información. Si yo puedo tener dos software hechos en diferentes lenguajes que acceden a la misma base de datos, ¿sí? O un mismo software que acceda a diferentes motores de base de datos. ¿Estamos? La identidad separada permite que la definición de la base de datos como tanto física como lógica cambie sin afectar las aplicaciones relacionadas. Acá tenemos la independencia física por un lado y la independencia lógica. ¿Qué me dice la independencia? Bueno, esta separación debe marcarse aún más si algún cambio afecta únicamente la implementación física de la base de datos, ¿sí? También los administradores de base de datos deben poseer la libertad de experimentar mejoras en el rendimiento modificando el esquema de la base de datos sin tener que modificar el programa, ¿sí? Fíjense, independencia física es la capacidad de modificar el esquema físico sin provocar que se vuelvan a escribir los programas de aplicación. O sea, que yo puedo modificarlo, hacer cambios, por ejemplo, en un disco, bueno, ahí está el ejemplo. ¿Sí? Las modificaciones en el nivel físico son ocasionalmente necesarias para mejorar el funcionamiento. Por ejemplo, puede ser necesario reorganizar los medios físicos, los discos, cambiar de una compu a otro, lo que sea, con el fin de mejorar el rendimiento de las operaciones de consulta o de actualización de datos sin que el programador tenga que hacer un cambio. Lo único que va a tener que hacer el programador, si es que lo hace o eso lo hace el administrador, es cambiar a lo mejor el nombre de la compu, la IP de la compu, a donde me conecto, o directamente a lo mejor es la misma, pero han formateado y han hecho, ¿sí? Es un cambio mínimo en la cadena de conexión, no en el código del lenguaje, de la aplicación. Y la independencia lógica es la capacidad de modificar el esquema conceptual sin tener que alterar los programas de aplicación. Se puede modificar el esquema conceptual para mejorar el rendimiento o para agregar otro tipo de información a la base de datos. Ejemplo, puede ser necesario agregar nueva información de clientes, por ejemplo, un campo, sin tener que preocuparse de los programas de aplicación. A ver, si el programa de aplicación quiere usar ese quit o quiere u otro cambio, porque si quiero usar el quit, bueno, tengo que hacer el cambio, tengo que agregar en el programa de aplicación que me lea el quit. O puedo hacer a lo mejor desde la base de datos una vista o sea, se pueden hacer muchas cosas de la base de datos desde el punto de vista lógico sin que se tenga que modificar el programa de aplicación. ¿Sí? O sea que uno la independencia física si cambio algo físico, hardware de la base de datos y otra la independencia lógica si agrego algún campo o cambio el tipo de datos. A lo mejor acá eso, agregar un campo en tipo quit implicaría que la aplicación cambie. Pero por ejemplo, un ejemplo que yo hago siempre, yo tengo una tabla que es de parámetros para poder parametrizar el sistema. Cada cliente mío le pone una cosa u otra. Por ejemplo, el mensaje que se manda por mail. Quiero cambiarlo. Bueno, eso se hace a través de la base, o sea, el
El usuario final cambia el mensaje y el otro día me decía, el otro día, hace unos años, Ivana, no puedo modificar el mensaje, me da error, claro, ¿por qué? Porque el programa de aplicación lo tomaba, pero en la base de datos se lo rechazaba porque el tamaño máximo del campo era yo, 300 caracteres. Ay, digo yo, lo voy a ampliar. Lo puse como un varchar max, o sea que le puede ingresar todos los caracteres que quiera. Yo ahí sé que tengo un error, que desde la aplicación debería haberlo limitado, no lo limito. No tuve que, ese error implicó algo mejor para mí, ¿por qué? Porque yo no tuve que tocar el programa, compilarlo, volver a publicarlo. Directamente entré a la base de datos y puse que en vez de 300 caracteres me aceptara muchos más y ahí nada toqué, solamente la base de datos. Y el usuario pudo ingresar el mensaje, ¿sí? Esa es la independencia lógica. Seguimos. Bueno, la arquitectura de tres esquemas que quería algo más lindo, pero bueno, hay diferentes esquemas. Nivel externo, nivel conceptual, nivel interno. El nivel interno, el esquema interno, es el físico que le digo yo, ¿sí? Ahí está la base de datos en sí, los datos guardados. El esquema conceptual es como yo lo armo, eso es lo que vamos a ver la clase que viene, que a mí me hubiese gustado dejarle ya tarea, pero tampoco los quiero llenar tanto de información, porque todavía tengo que habilitar un montón de cosas, armarles un montón de cosas, pero yo les voy a dejar tarea de otro tipo para que hagan para el miércoles que viene. Las tablas y sus relaciones, sí, esquema conceptual, y después están las vistas, el nivel externo, que es cómo vemos nosotros la información, porque el usuario no va a ver una tablita, va a ver un listado de clientes donde se muestren en forma linda las cosas, más allá que internamente lo mostremos de otra forma. ¿Estamos? Después tenemos los diferentes modelos. No voy a ahondar en esto, chicos. Esto lo van a leer ustedes, la tarea que tienen, leer, interiorizarse interiorizarse, leer un poco, porque existen en el mercado diferentes modelos para, de bases de datos, ¿sí? Uno es el jerárquico, otro es el modelo, bueno, acá hablo un poquito de las dificultades, esto leanlo ustedes, cualquier cosa me preguntan, el modelo de red y el modelo relacional, que ya directamente es el del que nos vamos a encargar nosotros, ¿sí? De estas bases de datos relacionales. Bueno, vamos a ver una definición de base de datos relacional. ¿Por qué se llama relacional? ¿Sí? Por la forma en la cual están organizados los datos. Una base de datos relacional consiste en un conjunto de tablas a cada una de las cuales se le asigna un nombre único. A esas tablas también se las denomina relaciones, ¿sí? A las tablas. Y ustedes dirán, pero profe, relaciones. No, bueno, a la tabla se le denomina relación. Sí, nosotros vamos a hablar más de tabla, pero si ustedes hay una pregunta de parcial que hable de relación, la relación es la tabla. ¿Sí? Estas tablas se relacionan, o sea, tienen filas y columnas y se relacionan entre diferentes tablas, entre las otras tablas, a través de las claves referenciales. ¿Sí? Vieron que recién hablamos de integridad referencial. Bueno, se relacionan así. Por eso, si tenemos toda una estructura bien armada, no deberían saltar errores, ¿sí? Y no debería haber redundancia de datos. Eso es lo que vamos a aprender a hacer en esta primera instancia de la materia, es a armar estas tablas o estas relaciones con valga la redundancia, las relaciones entre ellas. La tabla tiene columnas, una tabla tiene columnas, ¿sí? Y también tiene filas. Una fila representa una relación entre un conjunto de valores. O sea, es así. Vamos a cosas. Las columnas son, por ejemplo, el ID, el nombre, como dice ahí, y el número de seguridad social. Esta es una relación o tabla que se denominaría clientes. Las filas son el ID 1, Pedro Casas López, el Seguridad Social 666, el ID 2, y esas son filas o también denominadas tuplas. También se le suele decir registro, ¿sí? Bueno, después tenemos las columnas, como por ejemplo el ID, nombre o acá ID, marca, matrícula, esto sería vehículo o auto, vehículo más de todo, ¿sí? A esas columnas también se las denomina atributos, ¿sí? Y fíjense la relación, el cliente 1
que se llama Pedro Casas, pero no lo vamos a registrar en la tabla de abajo a Pedro Casas porque ya lo tenemos arriba. Recuérdense, no debe haber redundancia de datos. Tiene el vehículo, el ID de vehículo F02, que significa que Pedro Casas maneja un Ford, cuya matrícula es 2222 INB. Pero yo en esta tabla de acá abajo, que la flecha no sé por qué no se me está activando, ahí, Pedro Casas tiene un Volkswagen. No, tiene un Ford, perdón, que es el registro 2. Y le hizo 500 kilómetros. Y bueno, acá está el gasto, bueno, en euros. Sí, o sea, acá tenemos tres tablas. Por un lado tenemos a los clientes, por otro lado tenemos los vehículos y por otro lado tenemos esa relación. ¿Por qué no podemos tener una tabla que sea cliente y el vehículo que tiene? Porque acá podemos poner qué vehículo tiene. Porque un cliente puede tener más de un vehículo. ¿Sí? Es ahí donde empezamos a trabajar con las cardinalidades, que es lo que tenemos que entender. Por eso siempre tratamos de cuando armamos una base de datos llevarlo a la vida real. Si no nos damos cuenta, eh, si no nos damos cuenta, hacer ejemplos, ¿sí? Porque a Pedro Casas no lo puedo tener registrado dos veces, lo tengo que tener registrado una sola vez, porque si no estaría registrando la misma persona dos veces, si tiene dos autos, por ejemplo. Por eso necesitamos una tabla aparte, ¿sí? No se preocupen que nos vamos a poner a ser prácticos de esto. A mí, yo estoy pensando en este momento, como no vamos a terminar la unidad 2 hoy, en qué qué tarea darles para que ustedes ya vengan pensando algo, ¿sí? Ya estoy viendo, ¿sí? ¿Se entiende? Tabla, una tabla tiene columnas y filas, la fila es la cantidad de registros que le vamos a ir agregando, ¿sí? Y cada tabla se relaciona con otras dependiendo del dominio y, bueno, y el rubro y donde estemos, qué tipo de sistema estemos haciendo, ¿sí? Em, Recuerden que acá estamos hablando del modelo relacional, ¿sí? La clase que viene vamos a hablar del modelo, del modelado conceptual, eh, que no se relaciona al modelado relacional. Pero bueno, ya vamos a llegar. Por cada atributo de una relación, o sea, por cada fila, no, perdón, por cada columna, por cada atributo, se me mezclaron las cosas. Por cada atributo de una relación existe un conjunto de valores permitidos, llamado dominio del atributo. De eso ya hemos hablado un poquito, del tipo de datos, de la restricción, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el dominio del atributo sueldo de la relación profesor es el conjunto de todos los posibles valores. Por ejemplo, acá vamos a la tabla. El ID 10101, el nombre es, bueno, dice nombre raro, Srini Vance. ¿En qué departamento está? En informática, tiene un sueldo de 65.000 y tiene dos teléfonos, ¿sí? Después, bueno, ¿por qué tienen cruces? Porque en ese campo número de teléfono no se debería permitir poner dos teléfonos, se debería permitir poner un solo teléfono, ¿sí? Fíjense en 1, 2, 3, en la cuarta fila, Einstein, de física, miren los nombres que pusieron. 95.000. Pusieron fijo 459. ¿Por qué fijo? Fijo no se debería poner. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un número. Si yo quiero relacionar ese campo, que yo con el botoncito para mandarle un WhatsApp, me daría error, ¿sí? En el último es null. Si me marca que hay un error es porque ese campo sí o sí tiene que tener un valor. Por eso no puede no haber existencia de valor. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cuestiones a tener en cuenta. A lo mejor, el número de teléfono, si me permite poner cadena de carácter, si me permite poner más de un número de teléfono, lo que sea, eh, la base de datos me va a decir, no, está bien esto, porque la base de datos no entiende que ese campo es el número de teléfono. Por eso, como buenos administradores de base de datos, nosotros tenemos que proporcionarle las reglas de integridad, ¿sí? ¿Qué pasa? Tampoco nos volvamos locos, porque cuando hacemos, yo les voy a enseñar en esta materia las reglas que tenemos que cumplir, pero si ustedes vieran el sistema mío, las cosas que ponen los, por ejemplo, porque hay cosas que llega un momento que si vos le tenés que cumplir todo lo que quieren los clientes, te vuelves loco. Decís, mira, Ivana, liberame el campo teléfono, yo acá quiero poner más cosas. O acá yo quiero, bueno, listo, en teléfono le pongo varchar 1000, que ingresen lo que quieran, porque por ahí es un niño que es un paciente y pone, este es el teléfono de la mamá, este es el teléfono del papá, no sé. Podríamos resolverlo de otra manera, pero a lo mejor el cliente quiere algo más simple.
me ha pasado casos que me dicen, Ivana, este sistema no sirve. Yo quiero cambiarlo. Y yo digo, pero yo quiero ver el sistema, le digo, porque tampoco es ir haciendo sistemas por la vida y sacando, o sea, cambiando cosas porque te dicen que no sirve. ¿Por qué no sirve? Digo, sí. Yo me senté a ver el sistema y digo, pero ese sistema es demasiado completo, por eso no le sirve. No es que no les sirve de más, pero ellos quieren registrar dos datos nomás, ¿sí? Por eso, cuando uno hace un sistema, cuando uno hace... La base de datos yo siempre digo que hay que hacerla bien, 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 por más que haya tablas o cosas que no se usan o campos que no se usen o... Viene un cliente y te dice, no, si yo tengo un solo auto, ¿por qué? Porque entonces decís, bueno, entonces no armo la tabla con vehículos aparte y vehículo por propietario. No, directamente pongo un campo en la tabla cliente el auto que tiene. No, ármala bien a la tabla, porque no sabes si va, si ese sí, porque un sistema instalado en un solo cliente como que no es beneficioso económicamente para nosotros porque cuesta mucho hacer un sistema, chicos. Horas de programación de ustedes, o sea, si ustedes hacen un sistema, les cuento nomás, traten de ofrecérselo a muchos clientes o de tener más de un cliente, a no ser que sea una empresa que te pide un sistema personalizado para ello, bueno, ahí la empresa si pone la plata, bueno, ahí ya les conviene. Pero si no, el sistema tiene que ser hoy por hoy muy estandarizado, ese es el sistema que hoy sale, y que se pueda adaptar. O sea, hoy esta concesión, bueno, no sé si es concesionario, este cliente solamente me trae un auto. Pero a lo mejor a otro que vos se lo instalas, no, un cliente puede tener 10 autos. ¿Se dan cuenta? Por eso ustedes la base de datos, siempre, como les digo, si una estructura de la base de datos está bien armada, se va a adaptar a diferentes clientes. ¿Estamos? Por eso es bueno saber todo esto. Pero si después el cliente te dice, libérame el número de teléfono que yo quiero escribir cualquier cosa ahí, y bueno, hay reglas que vamos a pasar por alto. Yo les voy a enseñar las reglas que ustedes tienen que implementar sí o sí. ¿Sí? Bueno, entonces, el dominio del atributo es qué valores van a ir, ¿sí? Es necesario que para toda relación R los dominios de todos los atributos de R sean atómicos. Ahí está el ejemplo del teléfono. Si es número de teléfono, no me mandes dos o tres teléfonos, le pongas este teléfono es de mamá, este es el de papá. No, un solo teléfono en el formato que quieras. El único que está bien en esta tabla es Mozart, porque es un campo numérico, no tiene ni el más, ni el guión, ni nada. Pero sí, pero yo registro teléfonos de diferentes partes del mundo. Bueno, meteme un campo más que sea código de área del país y ahí pones, que yo, 54 es Argentina. Creo que 55 es Brasil. Bueno, tenés otro campo donde pones el código de área del país, ¿sí? Si vos decís, bueno, pero quiero registrar que ese teléfono es de la mamá, bueno, pones otro campo que sea a quién corresponde ese teléfono, propio del titular, es de la mamá, es del papá, ¿sí? Hay formas, pero hay veces, decís, hay un solo cliente que lo maneja de esa manera, listo, le liberas el campo a ese cliente y que se arregle. O sea, hay cosas que por ahí pasamos por alto, pero hay cosas que sí o sí tienen que estar de una manera. También depende el objetivo del sistema, ¿sí? Ustedes me paran si yo hablo y sigo, ¿eh? Bueno, ahí habla de la atomicidad. Un dominio es atómico si los elementos del dominio se consideran unidades indivisibles con un único valor. Ya lo vamos a ver bien a eso, pero yo ya los voy adentrando al tema, ¿sí? Y todo esto está en la parte de la normalización de las tablas cuando armemos la base de datos, que eso me gustaría ya verlo en la clasificación. Por ejemplo, si un atributo número de teléfono puede almacenar un conjunto de números de teléfono, este no es considerado atómico ya que es un conjunto de números de teléfono y tiene subpartes. O sea, no es uno, sino es un conjunto, ¿sí? Después las claves. Acá vamos directamente a clave. Hay claves candidatas, que son claves, que pueden ser las claves. O sea, toda tabla tiene que tener una clave primaria, que lo identifique unívocamente. Yo no me preocupo por eso, porque las bases de datos relacionales me ofrecen esa clave, esa clave. Yo pongo, hoy ya se está terminando la reunión, ¿qué hora es, chicos? Esa, esa clave es la que lo identifica unívocamente. La base de datos relacional me la genera. Uno, 2, 3, 4, 5. Se va generando automáticamente. Yo solamente tengo que poner que el campo, generalmente es el ID, es autoincrement. Yo ese ID no lo toco, yo no lo puedo modificar. La base de datos lo maneja solo. A medida que yo hago un insert en la base de datos, la base de datos. En MySQL es autoincrement. En SQL Server es identi. ¿Sí? Es eso básicamente, no es otra cosa. ¿Sí? Y la clave candidata es la clave
que podría ser clave primaria. Por ejemplo, el DNI de una persona, pero yo no lo usaría como clave primaria, ¿sí? Yo, la clave primaria, siempre el autoincrement, punto, que lo genere la base de datos. Yo ni me preocupo por eso. Pero sí puedo poner el DNI, que sería una alternativa, porque sé que no se repite, aunque conozco gente a la cual se le repite el DNI, no sé por qué, acá en Argentina, pero lo puedo poner como un campo unique, que si no puedo buscar por ID, busco por ese campo, ¿sí? Y así como está el DNI, hay muchísimos más. ¿Por qué no me saca esto? Esperen. Ah, debe ser porque ya se está acabando el tiempo. Bueno, esperen. ¿Cuántas hojas nos quedan? Tres. Em, bueno, acá habla del esquema de la base de datos y el ejemplar de la base de datos. El esquema de la base de datos es el esquema en sí, el ejemplar es como una instantánea. Así, bueno, el esquema es que la tabla profesor tiene un ID, un nombre, un número de departamento, un sueldo y un número de teléfono. Punto. Ese es el esquema, es lo que siempre, siempre es así, a no ser que le agreguemos un campo. En cambio, el ejemplar es una instantánea, es decir, bueno, hago una consulta de esta tabla, hoy esta tabla tiene 5 registros. Eso es un ejemplar, ahí está la diferencia. Esto es más de todo para saber conceptos. Bueno, acá está el diagrama de esquema, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Es cómo vamos a diagramar, cada tabla se relaciona con alguna, es muy raro que tengamos una tabla suelta, por ejemplo. Acá tenemos un diagrama que tiene 1, 2, 3, 4, 5 esquemas. Este diagrama tiene el esquema departamento o la tabla o la entidad, dependiendo eh, en qué nivel estemos. El departamento tiene atributos, que es el nombre del departamento, edificio y presupuesto. El que tiene la línea sería el identificador, nombre de departamento. Y puede ser, porque en la facultad solamente tenemos el departamento de informática una sola vez. Puede usarse una cadena de caracteres como una identificación. No hay problema. Si tiene la línea abajo es porque es el identificador unívoco. Asignatura tiene un ID, un nombre, un nombre de departamento. Ese nombre de departamento es con lo cual yo me relaciono con el departamento. Yo sé que esta asignatura, base de datos 1, está asignada al departamento de informática. Base de datos 1 no creo que esté asignada al departamento química, no creo, no sé si la gente de química tiene base de datos, ¿sí? Pero este departamento puede tener muchas asignaturas, base de datos 1, matemática, etcétera, etcétera. Profesor, acá está, ¿qué profesor trabaja en ese departamento? En realidad yo profesor se lo metería también en la asignatura, ¿qué profesor da esa asignatura? ¿Sí? Estudiante, sí, puede ser acá, entre asignatura y estudiante debería haber otra tabla, ¿sí? Pero es para que ustedes vean más o menos, ¿sí? El esquema. El esquema es cuando todo lo tecleado, todo lo con letra. El diagrama ya es el dibujito, ¿sí? Ahí están las tablas con sus relaciones, que visualmente está buenísimo porque lo ven desde otro punto de vista, ¿sí? Bueno, acá hablamos del lenguaje, ¿sí? Los lenguajes de consultas pueden ser procedimentales o no procedimentales. MySQL no maneja, creo, procedimientos. SQL Server sí, ¿sí? Nosotros vamos a quedarnos con el SQL, ¿sí? Que es el más utilizado y principalmente es no procedimental. No nos vamos a meter en los procedimientos almacenados y todas esas cuestiones porque MySQL no trabaja con eso, pero sí trabaja, sí tiene procedimiento, pero no nos vamos a meter con eso, porque ya nos vamos por las ramas, ¿sí? Ya terminamos con la unidad uno, ¿sí? Chicos, ya se nos está terminando el tiempo. Eh, Unidad 2. ¿Quieren que arranquemos un poquito con la unidad 2? Les genero otra reunión, aunque sea hacemos, porque son las 11 menos 10, 10 minutos más. A ver, díganme ustedes, si quieren, les genero otra reunión porque en 5 minutos no vamos a ver mucho, para hacerles una introducción al diseño conceptual, o quieren que sigamos la clase que viene y tarea les voy a dejar sí o sí. Tarea les voy a dejar. Alguien que hable, alguien que se anime a hablar. O a esta hora ya no tienen más ganas, ya es mucha información. Bueno. Como usted quiera, profesora. Sí, No se exactamente lo hacen, mismo. no se hacen responder. Bueno, escuchen. Dejamos acá, porque 8 clases también son 8 clases, tampoco es que es poco. La semana que viene, no, la otra, voy a tratar de generarle 4 reuniones, vamos a tratar de empezar. Pasa que
Yo por ahí me copo y no hago ni break, chicos. Hoy les di un break porque digo, vamos a ver si con 4 reuniones llegamos y hacemos todo bien, pero yo les voy a dejar tareas para que investiguen un poco y para ver si logran identificar algunas cosas de las que les expliqué hoy. ¿Sí? Sí. Lo que les quería mostrar, no sé si logran ver, bueno, acá les estoy asignando eh, ay, ya me fui. Les estoy asignando la comisión, ¿sí? Es la comisión, ¿logran ver esto? ¿Logran ver? Porque yo les compartí, esperen, No, no, todavía se ven las diapositivas. esperen. Tengo que cambiar ventanas de aplicación. Ahí está. No me deja compartir la pantalla completa o no lo encuentro. Ahora ven el campus. ¿Lo logran Sí, ver? profe. Bien, fíjense. Bueno, acá en Zoom, yo después me voy a sentar a ver, les voy a generar ya 4 reuniones para la próxima clase, ¿sí? 4 reuniones. Y les voy a pasar un link, voy a crear en mi perfil de YouTube un canal para que ustedes puedan ver ahí todos los videos, ¿sí? Se los voy a poner también por acá, para que tengan el link directamente a mi canal y van a ver todos los videos que subo. Voy a ver si estas reuniones puedo habilitarlas cada 15 días y siempre entramos al mismo link. Y fíjense, unidad uno, unidad 2, unidad 3, 4, 5 y 6. Hoy vimos esto. ¿Sí? Introducción a las bases de datos. Nos vamos a comisión 4. Yo les habilito comisión 4, que es la mía. Tenemos las filminas que vimos recién y acá tenemos los apuntes. No hay tarea, pero yo les voy a agregar algo para que hagan o respondan alguna teoría, algo que les quedó, o les doy un ejemplo para ver si ustedes lograron captar más o menos la teoría que vimos hoy. ¿Sí? La clase que viene vamos a ver la unidad 2, que ya es el diseño conceptual de base de datos. El diseño conceptual es cuando estamos diseñando la base de datos en base a un dominio, pero ustedes tienen acceso a todo, ¿eh? Así que ustedes pueden entrar y leer y adelantarse en el tema, no hay problema si les gusta esto. Em, pero todavía no en lo relacional, nosotros ya vimos base de datos relacionales, pero acá lo que vamos a ver es armar yo le digo el MER, pero en la fórmula vamos a ver como DER, ¿sí? Es el DER, es administrar las entidades, las relaciones, normalizar esa base de datos, ¿sí? Y sin saber todavía que vamos a usar un motor relacional, ¿sí? Puede que a futuro digan, este modelo conceptual lo vamos a usar a futuro, pero no en un modelo, no en una base de datos relacional, o sea, que les va a ser de base para otros tipos de base de datos. Pero después lo que vamos a hacer es ir al diseño lógico, ahí sí, comisión 4 vamos a hacer ejercicios, ¿sí? Para poder armar ya el modelo lógico relacional. O sea, ya van a hacer tablas con toda esta cosa. Cambia un poco de uno a otro, cambian algunas cosas, ¿sí? Pero hay veces cuando ustedes ya le agarran la cancha, van directamente desde el dominio al modelo lógico y saltean el modelo conceptual. Pero el modelo conceptual lo tenemos que tener, porque el año que viene van a trabajar con base de datos no relacionales, que es diferente, ¿sí? A la base de datos relacional. Y después el modelo físico en la unidad 5. ¿El modelo físico qué es? La base de datos. Es esto. Ah, bueno, ya ahora les comparto si llego. No, queda menos de un minuto, no importa. MySQL. Si pueden instalar MySQL, bueno, en la unidad 6 habla del SQL intermedio. Pero acá en bibliografía y recursos, taca, taca, no, esto no. Bueno, si no está, yo se los busco, pero deberían. Acá está. Guía de instalación de MySQL. ¿Sí? Eso ya deberían verlo porque es para todas las comisiones. Acá está la guía, está buenísima, ¿sí? Así que fíjense que está bien explicado. Acá lo que vamos a usar, lean un poco, ¿sí? El ser autodidacta es lo que va. Y voy a dejar de compartir, que ya así me ven. No, no me deja, no sé. Ah, compartir. No sé, chicos, ya no. Ahí, no sé si ahí me ven, pero bueno, no importa. Terminamos la clase que ya termina. En 15 días nos vemos.